gracias a Dios por este momento en que ha llegado el tiempo de adorar a nuestro Dios todos juntos. Así que le estamos dando la bienvenida a este servicio de adoración de la Iglesia Bautista Central aquí en Chicago. Sean todos bienvenidos, amigos, hermanos de la congregación, familias, en fin, todos aquellos que ahora mismo se están conectando con nosotros, bienvenidos a este servicio de adoración. Y comenzamos, vamos a tener un tiempo de oración, vamos a orar y vamos a pedirle a nuestro Dios que dirija todo lo que hagamos, que cada palabra, que cada frase, que cada cita sea de bendición para nuestras vidas y llegue ahí a lo más profundo de nuestros corazones y que no solamente lo escuchemos, sino que podamos poner en práctica cada cosa que escuchemos en este día. Padre, gracias por tu amor, gracias por tus bendiciones, Señor, gracias por tu salvación, oh Padre, gracias por el privilegio de ser tus hijos, gracias, Padre, porque en este momento estamos preparados, Señor, para adorarte, para alabarte, para decirte, Señor, que tú eres santo, 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 que no hay nadie como tú, Señor. Te agradecemos, Señor, cada una de las bendiciones que das a nuestras vidas, que has dado en esta semana. Y estamos confiados, Señor, que darás en la próxima, porque tú siempre estás a nuestro lado, Señor. Tú no nos desamparas, Padre. Gracias, Señor, y permite que este culto, Señor, podamos adorarte, que cada frase que digamos, que cada canto que exaltemos a ti, Señor, que cada palabra que nuestro pastor en su sermón diga, Señor, todo sea dirigido por ti, Señor, y sea todo para ti, Padre. Y que nosotros podamos, oh Señor, captar el mensaje que tú tienes para nosotros en esta tarde. Gracias, Señor. Gracias porque podemos adorarte. Gracias porque podemos alabarte. En el dulce nombre de nuestro Señor. Amén. Bendito sea su nombre, bendito sea el nombre glorioso de nuestro Señor. Poder y autoridad.
Dios se encuentra en el Salmo 86. Salmo 86, y vamos a estar leyendo los versículos del 8 al 13. Salmo 86, versículos del 8 al 13, dice así la palabra de Dios. Ningún Dios pagano es como tú, oh Señor. Nadie puede hacer lo que tú haces. Todas las naciones que hiciste vendrán y se inclinarán ante ti, Señor. Alabarán tu santo nombre. Pues tú eres grande y haces obras maravillosas. Solo tú eres Dios. Enséñame tus caminos, oh Señor, para que viva de acuerdo con tu verdad. Concédeme pureza de corazón, para que te honre. Con todo el corazón te alabaré, oh Señor, mi Dios. Daré gloria a tu nombre para siempre, porque muy grande es tu amor por mí. Me has rescatado de las profundidades de la muerte. Ningún Dios hay como el nuestro. Nuestro Dios es grande, es maravilloso y por eso le alabamos. Te alabaré, Señor, con todo mi corazón te alabaré. Por eso le damos las gracias a Él, gracias a nuestro Dios. Y ahora vamos ahí, tú en tu hogar y yo acá, vamos a darle gracias a Dios. Darle gracias a Dios por todas sus maravillas. Agradécele por cada una de sus bendiciones. Agradécele por lo grande y maravilloso que ha sido, que es y será para cada uno de sus hijos. Grande es nuestro Dios. Dale las gracias a Dios.
agradecemos a Dios por sus promesas, porque son verdaderas en nuestras vidas. Él no retarda sus promesas, grandes y fieles son para nosotros. Grandes son las promesas de nuestro Dios, en ellas siempre confiaré. No dudemos, hermanos, sus promesas es su palabra. No dudemos de que son fieles y reales en nuestras vidas en cada momento de ellas. Así que ahora estamos preparados para escuchar el mensaje en esta tarde, pero antes vamos a escuchar también una música especial. Luego pasaremos a la predicación que nos traerá nuestro pastor Chef Pierre Osorio. Así que, hermanos, estemos atentos a escuchar la voz de nuestro Dios.
Hermanos y hermanas, que la bendición del Señor sea con cada uno. Que en esta semana que acaba de pasar, hayamos podido todos estar confiando en el Señor, disfrutando de las cosas que Él nos da y entregándole a Él también cada una de las situaciones que se nos pasan enfrente, que son difíciles en muchas ocasiones. En este día quiero aprovechar esta oportunidad para decirles que les extrañamos bastante, que extrañamos bastante el hecho de no poder reunirnos y que aunque ustedes pueden escuchar de algunos amigos y de familiares que algunas iglesias ya empiezan a reunirse, nosotros todavía estamos pensando cuándo es el momento oportuno para hacerlo. Tenemos muy, pero muy en cuenta la vida y la salud de cada uno de ustedes. El grupo de líderes de la iglesia ya se reunió durante la semana y estuvimos viendo varias opciones. Hemos decidido tomar una semana para orar al Señor y la próxima semana tomar una decisión exacta sobre lo que queremos hacer. Entre tanto que eso llega, les vamos a mantener informados y les invitamos para que continúen acercándose a cada una de las reuniones y cultos que tenemos, especialmente vía Zoom. Entre tanto que el Señor nos guarde, que el Señor nos acompañe y que el Señor, a través de la presencia de su Santo Espíritu, tenga en cada uno de nosotros el fuego necesario para mantenernos como hermanos, a pesar de que no podemos vernos como acostumbrábamos hacerlo. También esta es una oportunidad para decirle a Dios gracias porque durante este tiempo Él ha sido bueno, porque durante este tiempo Él ha cuidado de cada uno de nosotros. Hemos escuchado de algunas personas que se han enfermado, pero gracias a Dios están bien. Hemos escuchado de otros también que han pasado por momentos de necesidad, pero hemos sabido cómo Dios les ha ayudado y Dios en algunas ocasiones ha usado personas de la iglesia y algunos programas de la congregación para apoyarles en las diversas dificultades que tienen. Así que, hermanos, si usted tiene un motivo de oración, por favor puede hacerlo llegar a nosotros, ya sea en el culto del estudio bíblico o también en la página de internet, allí donde está la sección de oraciones. Vamos a orar a Dios. Padre, muchas gracias por la oportunidad que nos das hoy de reflexionar nuevamente en tu palabra. Gracias, Señor, por la propuesta que tú haces a nuestras vidas cada día. Y gracias, Señor, por darnos la oportunidad de pertenecer a tu familia. La familia en la cual cada uno de nosotros es igual. Cada uno de nosotros es tan importante como el otro para ti. Tanto así que diste a tu Hijo Jesucristo por nosotros. Gracias por tu misericordia convocarnos a cada uno de nosotros a buscar tu rostro, a clamar por tu perdón y a recibir de ti la vida eterna. Muchas gracias. Ahora, Señor, imploramos tu dirección mientras exploramos tu palabra, mientras aprendemos de ella, mientras somos desafiados por tu Santo Espíritu al leerla. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Las misiones que a lo largo de la historia de la humanidad muchas personas han emprendido, han sido algunas de ellas bastante riesgosas. Algunas, a propósito, ni siquiera sabiendo si habrá un final feliz. Hay misiones que algunos han emprendido para conocer otros lugares en el mundo. Misiones para conocer lugares afuera del mundo. También misiones que tienen que ver con descubrir una nueva manera de cómo relacionarnos o proponer alguna forma de entendimiento. Recordamos ahora mismo al astronauta Neil Armstrong, que fue a la Luna, y fue a la Luna en un vehículo que, según nos dicen los conocedores, tenía mucho menos poder computacional del que tiene uno de los teléfonos que nosotros usamos diariamente. ¿Puede usted pensar eso? Que la tecnología y el poder de cómputo que tenemos nosotros es mucho más grande que lo que ese aparato tenía y llevó a la Luna. Quería decir eso entonces que cada uno de nuestros teléfonos nos sirven para cosas mucho más allá de simplemente llamar, visitar Facebook o mandar un mensaje por WhatsApp. Hay mucho más que eso que podemos hacer. También vale la pena en este momento recordar al doctor Martin Luther King, un pastor de una de nuestras iglesias, de las iglesias bautistas americanas en los Estados Unidos. Un hombre que decidió aceptar la misión de parte de Dios, de proponer una forma diferente de relacionarnos. Cómo a partir del propio Evangelio
se inició una lucha por los derechos civiles. Cada una de estas personas emprendió esta lucha sin saber exactamente todo lo que podría venir después. Cada una de estas misiones, ir a la luna, propugnar por los derechos civiles, tuvo un costo también. Hoy en día nosotros podemos ver cómo este astronauta pudo regresar a la Tierra sano y salvo. Pero no podemos contar la misma historia del doctor Martin Luther King, porque un día él fue asesinado. Fue asesinado en medio de la predicación y la proposición que él hacía de cada uno de estos asuntos que hoy en día son tan relevantes, que si hemos estado leyendo los periódicos, si hemos estado observando a través de los canales de televisión las noticias, nos damos cuenta en qué tantas oportunidades las personas han citado palabras del doctor Martin Luther King, un hombre que también aceptó una misión que le fue encargada, aunque eso le costó la vida. También cada uno de nosotros recibe misión en la vida. Dios nos propone a nosotros a través del Evangelio una gran misión, a todos aquellos que un día hemos decidido aceptar de Él su perdón, su misericordia, y hemos también decidido que Él sea el líder de nuestra existencia, que hemos aceptado como valedero el sacrificio de Jesús en la cruz. Él también nos da para cada uno de nosotros una comisión, algo que cumplir, una misión que hace más de 2000 años fue encargada a un grupo de personas y a través de ellos encargada a cada uno de nosotros. Esa misión la encontramos declarada allí en el Evangelio de según San Mateo, en el capítulo 9, a partir del versículo 35. Una misión en la cual se contempla la totalidad del ser humano. Una misión que no tiene que ver solamente con religión, sino con la vida entera de las personas. Leamos pues en Mateo en el capítulo 9, a partir del versículo 35, y leeré hasta el capítulo 10 en el versículo 8. Dice la Escritura que Jesús recorría todos los pueblos y aldeas, enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas nuevas del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban agobiadas y desamparadas como ovejas sin pastor. La cosecha es abundante, pero son pocos los obreros, les dijo a sus discípulos. Pídanle por tanto al Señor de la cosecha que envíe obreros al campo. Continúa en el capítulo 10 diciendo que reunió a sus 12 discípulos y les dio autoridad para expulsar los espíritus malignos y sanar toda enfermedad y toda dolencia. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. Primero, Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés. Jacobo y su hermano Juan, hijos de Zebedeo. Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo, el recaudador de impuestos. Jacobo, hijo de Alfeo y Tadeo. Simón el celote y Judas Iscariote, el que le habría de entregar. Jesús envió a estos 12 con las siguientes instrucciones. No vayan entre los gentiles, ni entren en el pueblo de los samaritanos. Vayan más bien a las ovejas descarriadas del pueblo de Israel. Donde quiera que vayan, prediquen este mensaje. El reino de los cielos está cerca. Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos. Limpien de su enfermedad a los que tienen lepra y expulsen los demonios. Lo que ustedes recibieron gratis, denlo gratuitamente. Jesús inicia aquí lo que es la entrega de una manera mucho más clara, de una manera mucho más concisa, de toda la misión que los discípulos habrían de cumplir, que cada uno de estos 12 debería realizar por el resto de sus días. Y es interesante ver que en este texto para nosotros hay una gran riqueza, ya que esta comisión que fue dada para los discípulos en aquel momento es dada ahora para cada uno de nosotros también.
Al acercarnos a este texto, no debemos en ningún momento olvidar lo que tiene que ver con uno de los propósitos principales del evangelista de Mateo al escribir este libro. Cuando él escribe este recuento para la iglesia de los primeros siglos, para aquellos hermanos que están en los primeros años viviendo la iglesia cristiana, lo que él trata de mostrar es cómo Jesús es el puente entre ese antiguo Israel basado en la ley y ahora este nuevo pueblo, el pueblo de Cristo, los cristianos, estos hermanos, hermanas que conformaron la iglesia cristiana. Cómo este Jesús es realmente un israelita que ahora viene y nos enseña a nosotros la ley del Señor, pero guiados para nosotros aprenderla mediante el Santo Espíritu, reinterpretado a través de este mensaje evangélico de amor, de bondad, de misericordia. Así pues, que teniendo en cuenta siempre que Mateo nos quiere a nosotros mostrar la iglesia como esa Israel pasado a través del testimonio y el sacrificio del Señor, podemos ver entonces qué tan importante es, cómo Mateo nos presenta a nosotros el hecho que tiene que ver principalmente con esta comisión, no solo con alguna palabra de llamamiento en los que diga, y Jesús comisionó a los discípulos y los envió para que predicaran. A lo largo de este texto, y continuaremos viéndolo la próxima semana, vamos a ver que Mateo ha enriquecido este relato, que Mateo ha colocado algunos elementos más, por ejemplo, de los que están en el Evangelio de Marcos. Pero no quiere decir que desvirtúa la labor, por el contrario, la enriquece, porque para él es muy importante, es uno de los centros gravitacionales de su propio Evangelio. Jesús también es quien en este momento, como dice el texto, comparte su autoridad. La autoridad que él ha venido ejerciendo y que él ha venido mostrando en los versículos anteriores, ahora aquí él también la da a cada uno de estos discípulos. Les da autoridad para que hagan los milagros, les da autoridad para que expulsen demonios, les da autoridad para que sanen personas, para que resuciten a otros. Y esa autoridad llega también hasta nuestras propias vidas. Cuando nosotros venimos y aceptamos a Jesús, su sacrificio en la cruz, ese milagro poderoso de amor, y aceptamos su guía y su dirección como lo principal en nuestras vidas, también recibimos esa autoridad, juntamente con el llamamiento para compartir, para predicar, para enseñar. Esto que podríamos llamar la triada que Mateo nos propone de esta gran comisión, compuesta de la enseñanza de la palabra de Dios, la predicación de ese mensaje del Evangelio, ese mensaje que dice que el reino de los cielos se ha acercado, y el llamado para sanar a otros, son los elementos fundamentales de esta comisión. Pero además de la autoridad, podemos decir que en aquel momento esta comisión tenía ciertos límites que vamos a ver tenían que ver más con el punto de inicio. Eso les dice, no se vayan con los gentiles, no vayan por samaritanos, vayan a las ovejas perdidas de Israel. No quiere decir que esa comisión debió de quedarse ahí solamente, pero en el momento era lo necesario. Era algo así como un plan piloto. Era como la práctica de lo que pronto se haría extensivo a todos los lugares de la tierra. Hoy en día nosotros vemos el cumplimiento de esa comisión que llega hasta nosotros a través de la vida de muchos hombres y mujeres que a lo largo de la historia de la humanidad y especialmente de la cristiandad han arriesgado inclusive su existencia. Y hasta nosotros llegó la palabra predicada, el mensaje evangélico, la dirección de Dios y su llamado misericordioso para que nos acercáramos a Él y recibimos de Él el perdón y la vida eterna. Así que lo que Jesús dijo que se hiciera inicialmente en un lugar, después
Jesús mismo, al finalizar el Evangelio, diría, ahora háganlo a todas las naciones. Jesús comisiona a sus discípulos, dándoles entonces una tarea que realizar, una herramienta poderosa, su misma autoridad y un proceso de cómo realizarlo. Así que al leer el texto de nuevo, nos encontramos nosotros con un Jesús que dice la Escritura que recorría todos los pueblos y las aldeas y estaba enseñando en las sinagogas y anunciaba las buenas nuevas del reino de Dios y sanando de toda enfermedad y de toda dolencia. Como podemos ver en este texto, no solamente se refiere al momento que él estaba haciendo eso, no es un momento específico, es por el contrario, un resumen de lo que él ha venido haciendo y que Mateo en los capítulos anteriores narra, cómo él ha sanado a varias personas, cómo ha ido por varios lugares, se ha encontrado en diferentes circunstancias. Y entonces, cuando él está haciendo ese recorrido, él observa a la multitud. Y estas multitudes de las que nos habla el Evangelio, dice la Escritura que tenían una característica muy, pero muy especial. La manera de vivir, la manera de comportarse, tal vez lo que sus propios rostros revelaban, la manera de relacionarse, todo le llevó a Jesús a pensar y a saber que su comportamiento era como ovejas que no tenían pastor. Y esta palabra que usa el evangelista aquí, inmediatamente nos lleva a nosotros a pensar en el Antiguo Testamento. Ovejas sin pastor. Esa es la referencia que Mateo quiere hacer aquí. Él quiere mostrar una multitud que tenía varias características. Entre ellas, por ejemplo, era un grupo de personas que no tenían un liderazgo político que les guiara de un lugar a otro. Moisés, en el capítulo 27, en el versículo 17 del libro de Números, hablando acerca del pueblo, él les dice, uno que los dirija en sus campañas, que los lleve a la guerra y los traiga de vuelta a casa. Así el pueblo del Señor no se quedará como rebaño sin pastor. Toda nación requiere un líder político. Toda organización requiere un líder. Toda familia requiere un líder. Podríamos decir que en general toda organización social, cualquiera que sea su carácter, necesita alguien, un hombre o una mujer, que lleve el liderazgo, que lo haga de una manera responsable. En un momento como este, para este país y para el mundo entero, qué importante, qué urgente y qué necesario que el liderazgo político esté siendo desempeñado por personas que realmente teman al Señor, respeten al pueblo y sobre cualquier otra cosa, respeten la constitución de cada país donde ellos son llamados a gobernar. Que cada familia tenga un líder o un grupo de liderazgo, una pareja, papá y mamá, como quiera que sea, que primero que todo teman al Señor y comprendan realmente la gran misión que Dios les ha encomendado. Moisés dice, porque se van a ver como ovejas que no tienen pastor, porque no hay quien los dirija, no hay quien los lleve a la guerra, no hay quien los acompañe, no hay quien los defienda. También en el libro de Reyes, en el primer libro de Reyes, en el capítulo 22, versículo 17, se nos dice que ante esto Micaías concedió, vi a todo Israel esparcido por las colinas, como ovejas sin pastor. Y el Señor dijo, esta gente no tiene amor, que cada cual se vaya a su casa en paz. Esta gente no tiene amor, que cada uno se vaya, porque el profeta lo que acababa de ver era un pueblo que no tenía pastor. Así que Mateo nos está refiriendo al Antiguo Testamento, está mostrando cómo Israel fue visto en varias ocasiones por sus dirigentes y por Dios a través de sus enviados como un pueblo sin pastor. Pero quien está hablando, quien está enviando a este grupo en comisión,
es el nuevo pastor de Israel. Es el Mesías, es el esperado. Es el que un día, muy pronto, habrá de dar su vida por cada uno de los discípulos. También encontramos nosotros otro llamado. Cuando se sufre por un pueblo, ya que el pastor que tiene es un pastor que es inescrupuloso. Zacarías en el capítulo 11, el versículo 16, nos relata el texto diciendo: porque voy a poner este país al cuidado de un rey que no se preocupará por su pueblo. Será como un pastor descuidado. No se preocupará por las ovejas que se apartan del camino, ni buscará a las ovejas perdidas, ni curará a las ovejas lastimadas, ni alimentará a las ovejas hambrientas. Ese rey solo se preocupará de los ricos y poderosos que le dan de comer. Tremenda manera como el evangelista aquí nos está diciendo a nosotros que Jesús vio al pueblo de Israel como ovejas que no tenían pastor, confrontando en ese momento la religión que era gobernante, diciéndole a estas personas: ustedes han tenido al pueblo, pero no han cumplido. Han hecho todo lo contrario a lo que Dios esperaba de ustedes como líderes, sacerdotes y personas en el liderazgo religioso del pueblo. Las palabras de Zacarías son evidentes, son contundentes para esta realidad que el pueblo de Israel estaba viviendo. Dios está interesado en ese pueblo y Jesús, mientras recorre ese camino, los ve como ovejas que no tienen pastor. Y al no tener pastor, entonces Jesús tiene compasión de ellos. Y es interesante que nosotros podamos pensar un poco acerca de lo que para nosotros pudiese significar la compasión de Jesús. Porque es fácil decir: es que tuve compasión de esa persona y le regalé algo. Yo le di unos $. Tuve compasión y me quedé un momento con esa persona. Pero la compasión que sintió Jesús es algo mucho más profundo, es algo mucho más intenso, es algo que no se queda en el mero superficie de yo di algo. La compasión a la que se refiere aquí este texto es la compasión que tiene que ver con algo que muy interiormente nos afana a nosotros, nos impulsa y nos presiona a tomar la decisión de trabajar para que la necesidad del otro sea suplida en su raíz. No simplemente pañitos de agua tibia para un momento. No sacar una moneda de 25 para darle a la persona. La compasión a la que se está refiriendo aquí la Escritura es realmente que Jesús sintió en lo más profundo de su ser pesar, pero un llamado al compromiso total para que la necesidad que esta comunidad tenía fuera suplida. Y nosotros sabemos, a lo largo de la lectura de la Escritura y al observar ahora desde el otro lado de la historia, cuánto Jesús tenía en su corazón el deseo de cumplir con esa necesidad, de llenar ese vacío en ese pueblo. Y fue todo realizado cuando Él llegó hasta la misma cruz del Calvario, dando la vida por tus pecados y por los míos, pagando allí el precio de lo que era nuestra maldad. Ese fue el tipo de compasión que Él vio en ese momento. Y entonces Él reflexiona y dice: ya la cosecha es muy abundante, pero no hay muchos obreros que la recojan. Por favor, pídanle ustedes al Señor de este campo que envíe obreros. Otra palabra usada aquí por el evangelista que nos lleva inmediatamente al Antiguo Testamento: la cosecha. Que la cosecha esté lista. Porque en el Antiguo Testamento
En la gran mayoría de las ocasiones, cuando Dios está refiriendo este asunto de la cosecha, es que ya se aproxima el juicio venidero. Que ya está el momento en el cual usted y yo habremos de rendir cuentas delante de Dios. Pero Jesús le da un giro en el significado a esta expresión de la cosecha está lista. Y él se está refiriendo más al hecho de que por lo que él ve, por lo que él sabe, ahora hay gran cantidad de personas para tomar una decisión de seguir esa propuesta evangélica que él ha venido predicando, de seguir esas enseñanzas que él ha venido promulgando a través de las palabras y los discursos que ha expresado, pero también a través de la conducta que ha tenido, de los milagros poderosos que él ha realizado. Y entonces les dice a los discípulos, este asunto está tan grande que realmente los que estamos aquí no tenemos la capacidad de llenar las necesidades que toda esta gente tiene en lo más ínfimo que pueda pensarse. Así que necesitamos que le pidamos al Señor de este campo, a Dios Todopoderoso, que Él envíe muchos más personas. Pero entre tanto que el Señor envía esa respuesta, Jesús les propone a los discípulos, a este grupo de hombres, otra respuesta. Y les dice, pero los primeros que van a trabajar con este asunto son ustedes. Ustedes, y el evangelista nos narra, aquí nos cuenta el nombre de cada uno de los discípulos, a los cuales se les da entonces una comisión. Se les envía para que realicen una tarea que está dada principalmente en esta triada que yo podría llamar en el Evangelio de Mateo: enseñar, predicar y sanar. Enseñar la palabra de Dios, enseñar lo que Él había enseñado, enseñar esa propuesta nueva que Jesús estaba trayendo. Pero también anunciar algo más. El reino de los cielos se ha acercado. La propuesta de Dios para la vida de las personas ya no está simplemente escondida en un lugar para unos pocos iluminados. El reino de Dios se ha acercado. El reino de Dios y la propuesta del reino de Dios ya está entre ustedes. Cada una de las enseñanzas de Jesús hacen parte de esa propuesta en la cual nos relacionamos, vivimos, obedecemos y trabajamos, sabiendo que es Dios el Señor del mundo, es Dios el Señor de nuestras vidas, es el Señor el agente de vida, de esperanza, de misericordia y de bondad para cada uno de nosotros, es el Señor la fuente de la paz, es el Señor también la fuente del agua viva, donde podemos ir a beber y no tener sed jamás. Es interesante que este mensaje que Mateo nos muestra aquí nos está invitando a todos nosotros a estar conscientes que Jesús le está pidiendo a los discípulos y les está mandando a hacer lo que Él ya ha hecho y algunas cosas que habrán de venir después. Así que es como una misión en paralelo. Yo lo he hecho y lo continuaré haciendo, pero ahora yo quiero que ustedes también lo hagan. Veamos algunas maneras como este paralelo nos puede ayudar a nosotros para comprender lo que nosotros también hoy día debemos hacer. Jesús les dijo, proclamen las buenas nuevas, el reino de los cielos se ha acercado. Jesús también predicó ese mensaje de la llegada del reino de Dios, solo que Él le agregó algo más, el llamado al arrepentimiento. Pero Él lo hizo y le pide a los discípulos que lo hagan. Él también le dice a los discípulos, vayan y sanen a los enfermos. Él sanó al hijo del centurión. Él sanó a la suegra de Pedro. Él sanó al paralítico. Él sanó a la mujer que tenía el flujo de sangre. Y ahora le dice a los discípulos, vayan ustedes también y sanen a los enfermos.
resuciten a los muertos. Él también lo había hecho. Él resucitó a Lázaro, resucitó a la hija del dirigente judío. También Jesús les dice, vayan y curen a los leprosos. Y en el capítulo 8, los versículos 1 al 4 de Mateo nos cuenta precisamente acerca de la curación de un leproso. También Jesús dice a los que tengan demonios, expulsen esos demonios. ¿Recuerdan ustedes el endemoniado Gadareno? ¿Recuerdan también al mudo que estaba endemoniado? Lo que Jesús le propone a los discípulos es algo que él venía haciendo y algunas cosas que haría después. En otras palabras, Jesús, con la autoridad, hizo milagros y nos pide a nosotros los discípulos, cada uno en el tiempo en que vivimos, que equipados con ese poder, también nosotros traigamos un mensaje de esperanza. Intervengamos en los momentos de sufrimiento de nuestro prójimo. Hagamos parte de la comunidad y en medio de ella traigamos sanidad. No solamente física para las personas, pero sanidad para las relaciones entre las personas. Sanidad emocional para las familias. Pero si bien ese es el lado de lo que Jesús hizo, hay más adelante un texto que nos habla del costo del discipulado, de algunos de los asuntos que son difíciles. Quiero leer los versículos 16 en adelante en el capítulo 10, donde se nos presenta a nosotros otra manera, otra cara de este llamado. Los envío como ovejas en medio de lobos. Por tanto, sean astutos como serpientes y sencillos como palomas. Tengan cuidado con la gente. Los entregarán a los tribunales y los azotarán en las sinagogas. Por mi causa los llevarán ante gobernadores y reyes para dar testimonio a ellos y a los gentiles. Pero cuando los arresten, no se preocupen por lo que van a decir. ¿Cómo van a decirlo? En ese momento se les dará lo que han de decir. Porque no serán ustedes los que hablen, sino que el Espíritu de su Padre hablará por medio de ustedes. El hermano entregará a la muerte al hermano y el padre al hijo. Los hijos se rebelarán contra sus padres y harán que los maten. Por causa de mi nombre, todo el mundo los odiará, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. ¿Puede pensar usted por un momento en una invitación de este tipo? Que a usted se le diga, este es su trabajo, esta es la misión que debe cumplir, pero aquí también están los peligros. Qué honesto el Señor Jesús. Qué sabio también. Mateo nos está contando a nosotros esta historia y se la está contando a la iglesia que ya se había formado. Así que algunas cosas que él cuenta como si van a ocurrir en el pasado, ya estaban ocurriendo en ese momento. Así que ya los hermanos y hermanas estaban experimentándolos. Al darse cuenta de esto que el evangelista estaba escribiendo, ellos iban a encontrar entonces consuelo, iban a encontrar esperanza. Por ejemplo, cuando él en el 17 les dice, tengan cuidado con la gente, les van a entregar a los tribunales y los azotarán en las sinagogas. ¿Qué ocurrió cuando las autoridades judías conspiraron para arrestar a Jesús? O como dice el texto en el capítulo 26, los versículos 57 en adelante, cuando Jesús fue llevado al concilio. También dice el texto aquí, serán llevados ante gobernantes y reyes. ¿Qué nos dice el capítulo 27 en los versículos 1 y 2? Sino es que muy de mañana todos los jefes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo tomaron la decisión de condenar a Jesús. También él dice, los hermanos van a entregar a muerte a los hermanos. ¿Qué hizo Judas con él? ¿Acaso no lo entregó? ¿Acaso no hizo él precisamente eso después? El Señor Jesús está diciéndole a este grupo de discípulos, vayan, enseñen, prediquen, sanen, liberen. Eso continúa siendo nuestra tarea. Nuestra tarea no es
predicar la religión del no. Ustedes, hermanos, aquí en la Iglesia Bautista Central me han escuchado decir esto varias veces. Cuando alguien le pregunta a otra persona, ¿y en tu iglesia qué creen, qué predican? ¿Y qué es lo que responden? Allá no fumamos, allá no bailamos, allá no tomamos, allá no esto, no esto. Ese no es el mensaje central que Jesús le dio a este grupo de discípulos, ni que nos da a nosotros. No es la religión de negar, no es la religión del no. No, es el hecho, por el contrario, de sanar, de intervenir, de llamar a la vida. Ese es el trabajo, esa es la misión que debemos nosotros cumplir cada día. Y durante esta época que estamos viviendo, durante esta época en la cual no solamente ahora tenemos, como algunos ya han llamado, la pandemia que tiene que ver con el coronavirus, sino la pandemia del racismo, y yo me acercaría más al hecho de la pandemia de no darle el valor de la vida al otro como creación de Dios, de no reconocer al otro como creación de Dios. Y de allí parten muchas injusticias. En este momento se hace necesario mucho, pero mucho, que aceptemos ese llamado a la predicación del mensaje integral de Jesús. Que aceptemos el llamado y empecemos a enseñarle a la gente lo que Jesús nos ha enseñado, lo que Jesús nos dejó. El amor y el respeto por los demás. El interés que debemos tener cada día de buscar a Dios como el Señor en nuestra existencia. El perdonar a otros de la misma manera que hemos sido perdonados. Enseñar eso. Predicarle a la gente y decirle, este asunto no es eterno. Cada día el reino del Señor está mucho más cerca de nosotros. Y la pronta venida del Señor está a las puertas. Este no es tiempo para enredarnos en discutir si las antenas 5G son parte o un paso para que ya el nuevo orden mundial se presente. Es el tiempo para decirle a la gente, aquí estamos como hombres y mujeres de Dios, listos para servirles. Porque al enseñar y al predicar, Jesús dice también, sanen a los enfermos. Sanen a aquellos que están en necesidad. Acerquémonos a las personas. Vamos a la comunidad. Miremos los diferentes tipos de enfermedad que tienen. Enfermedades físicas, enfermedades emocionales, enfermedades relacionales. Enfermedades que solamente pueden ser curadas con la intervención poderosa de Dios. La gran enfermedad del orgullo que destruye familias, que destruye empresas, que destruye iglesias. La enfermedad de la injusticia, de la explotación, de la segregación. Es necesario que nosotros también trabajemos para que sean erradicadas de en medio de los grupos donde nosotros vivimos. Trayendo un mensaje de paz, trayendo un mensaje de esperanza para los que están enfermos y no quieren mirar al futuro, porque no quieren estar solos, porque han perdido un ser querido, porque no quieren ver la importancia de arrancar de nuevo, ya que lo han perdido todo y están en ceros. Para todas estas personas, Jesús nos manda y nos dice, vayan y sánenlos. Traigan a la vida a los que están muertos. ¿Cuántos matrimonios están a punto de decir ya no más? ¿Cuántos muchachos están a punto de renunciar al estudio, a las labores académicas? ¿Cuántos microempresarios están diciendo ya no más? Yo no vuelvo a intentarlo. Pero Jesús nos invita a nosotros a que hablemos, a que traigamos un mensaje para estas personas, para que vuelvan a la vida, para que vuelvan a soñar, para que vuelvan a emprender una tarea. Jesús nos está diciendo a todos nosotros que debemos hacerlo ahora mismo.
con las palabras que Él nos enseñó y con la importancia que debemos darle a cada persona. Si Él murió por todos, nosotros también, la comisión que hemos recibido es para hablarle a todos. Yo te invito que en esta semana empecemos a hacerlo. Empecemos a hacerlo con los que están más cerca, con los familiares, con los vecinos, con los compañeros de trabajo, con nuestros amigos en Facebook, con la gente que se relaciona con nosotros en WhatsApp. Hablémosles palabra de sanidad, palabra que les traiga a la vida, palabra que les quite el desazón que tienen ahora y tengan la alegría de vivir en el nombre de Dios. Oremos. Señor, muchas gracias. Muchas gracias, Padre Celestial, por darnos la oportunidad de anunciar tu palabra para nuestros compañeros y nuestros vecinos. Ayuda que en esta semana seamos lo suficientemente hábiles para reconocer esas oportunidades en medio de las conversaciones que vamos a tener. Y que podamos recordar, Señor, que no se trata de decirle a la gente que no hacemos, sino de lo que tú estás haciendo y harás por ellos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Hi friends, welcome back. We hope you guys enjoyed last week's lesson and you are enjoying this new segment during our Sunday services. Again, like last week, this lesson is going to relate to the same thing the pastor's preaching for adults, but it's going to be in a kid-friendly version. So this week, we're going to kind of relate to last week, but in a new lesson. And our lesson comes from the book of Matthew. However, Gabby's not with me today, so I hope she joins us at some point because she's part of this lesson as well. Woo! Linda, can you hold my stuff? Yes. Hi, everyone. You like some fruit? I got orange, apple, cantaloupe. Where you been? I've been out in the harvest. No one is out there. I've been by myself trying to get all the fruit and pick it up before it gets rotten. And since I've had no help, it's taken me a while. But You've been doing this by yourself? all by myself. Can you believe no one's out there? It's just me. Where's Alex? He's playing a video game or something? I don't know, but I've got a lot of fruit here that I had to pick by myself, and it's been hard. And you know why I had to go pick the fruit, right? Why? So it doesn't get rotten. Oh, It gets rotten if you don't pick it. And gotcha. if I don't pick it, how are we going to eat the food? So it's your responsibility It's to do my responsibility. I wish I had someone to help me, but right now it's just me. this. Okay, so why don't you cool off? Yeah, it's really hot out there. And let me tell you about what I read this morning during my devotional. Because if we're not reading our Bible, friends, we're not learning. So if you're not reading the Bible, I encourage you to read the Bible. Can I put my hat down here? Farmer hat? Go ahead, pull up. Oh. So today I was reading in the book of Matthew, chapter 9, verse 35 through 38. And it talks about something about the harvest, which is really funny that you mentioned it. It's called the need for workers. So it says, Jesus traveled through all of the towns and villages of the area, teaching in the synagogues and announcing the good news about the kingdom. And he healed every kind of disease and illness. When he saw the crowds, he had compassion on them because they were confused and helpless, like a sheep without a shepherd. He said to his disciples, "The harvest is great, but the workers are few. So pray to the Lord who's in charge of the harvest. Ask him to send more workers into his fields." So I'm assuming the fields and harvest have to do with what you're doing, right? Well, I know one thing's for sure. I need more workers. I can't do it all by myself. It's a lot of harvest for just one person. Well, let's not keep in mind that you also brought us so many kind of different fruits. We have an apple, an orange, a cantaloupe, even a banana in here. She has banana. So you really have a lot of work to do, huh? I do, and it's important that I pick all the fruit. I went out there and I'm like, let me get an orange, but then I saw so many different types of fruit that although are different, they still need to be picked as well, right? All the fruits matter to have a nutritious and fulfilled life. Yeah, that
I agree. I'm just sad that you don't have help. I'm sad that Alex is playing this video game and that Mom is busy cooking dinner for you and that I've been here talking to our friends. Well, do you think there's any way that I could get some help, or how could I call on people to help me? Yeah. Well, let me tell you what the Bible says, because again, remember, our story relates to kind of your harvest, right? The Bible says that Jesus commands us, right, to pray for more workers. So I think what you need to do is, one, pray for more workers. And you've also seemed like you've been doing it so kindly and so compassionate towards the fruits that you should also pray for more compassion. You know, I'd be willing to help and teach these new workers everything I know. Yeah. Because I want them to be good workers just like me. Okay, so what Gabby's picking up fruit alone, and she says she has a lot. This again goes back to what we were reading in the book of Matthew, chapter 9, where it reminds us that when Jesus was on earth, there was a lot he would do, right? There were a lot of people that were sick. There were a lot of people that needed help. A lot of people that needed him to pray for. A lot of people needed him just to be a friend, right? And sadly, Jesus left, but the work didn't end. The work didn't end, and that is what Matthew 9 is commanding us. That is what Gabby is commanding us to do. She's commanded that she needs more help. And so is Jesus in this Bible. He's commanding that we go out and that we serve and that we give this help, continuing to help in the harvest. And not only do we have to help our friends or our family and teach them about the Lord, but Jesus commands us, and as Jesus did, he taught everyone, right? Everyone can learn about God, whether it be maybe a bully at school or someone that you don't know and it's a stranger and you feel kind of weird. The Lord will put the words in your mouth to go and spread his word, right? So we need to remember that. We need to spread Jesus' love to everyone, not just those around us. Yeah, just like you did, Gabby. You picked all kinds of fruit. She didn't just pick her favorite fruit, the cantaloupe. She picked all the other fruits because she knew that if she didn't pick it, unfortunately, they were going to rot, they were going to get mushy, they were going to get stinky. And that's exactly what will happen to all of our other friends, to all of our just neighbors, our friends from school, that if we don't go out and share the word of God with them, if we don't share them, the love that Jesus has for them, their hearts will also get mushy, will also rot, will start to get black, and mean things will start coming out of them because they haven't been picked by Jesus, by you, to be different, to be loving, to be kind. And just like we have a lot of fun at church when it's VBS or other fun activities, we want others, whether it be kids or adults, to also experience that as well, right? We want to share the word of the Lord so they feel what we feel. Sometimes when we're in a scary situation or we need help, we go and we pray to God and we have that comfort that he is listening to us, that he will answer our prayers and he will be there for us. And we want everyone to feel that way. Like Linda said, everyone should be able to experiment the love that Jesus has for them. And we can go out into the world and teach them, right? Teach them about Jesus. Teach them about how much God loves them, that he sent his son to die for everyone, right? We can go and make disciples just like Jesus did when he was here on earth. But not only that, Gabby, not only will their heart bloom, their heart will be filled with the fruit of the Spirit, but also our army will get stronger. And we will have more friends to go out and help us preach, to go help us pick out the harvest, pick out those who haven't heard about the love of God. Just like if Gabby had more help to pick out the harvest, her fruits, she wouldn't be so tired and she wouldn't be so hot. And you know, if I had more help picking the fruit, I'm sure we could pick up 3 times what I picked up by myself. And so if we are going out and spreading the word of the Lord, we can have and make so many more followers than if it was just you or just me on our own. Yeah. Together, we can spread the love of the Lord to many more people. Yeah, so this week, our challenge is going to be very similar to last week's challenge. So if you didn't get a chance to do your challenge last week, here's a second chance to do it again.
This week, we challenge you to send out that letter that maybe you meant to send out to a friend or a loved one, but you didn't get a chance to. Maybe this week on your trip to the grocery, or if your mom is doing the grocery, ask her to pick up a few extra cans to deliver to a food drive. Ask her to pick up a coffee cake and drop it off at the neighbor's footsteps because you don't want to come into contact to continue to be safe. But show that kindness, show that action of love. Include a small Bible verse. Include this one. John 3:16 is a perfect Bible verse to tape on that coffee cake, to tape on that letter before you send it out to a friend. Continue to find those workers. Pray for those workers also during this time. And that's how we will grow in workers. And more workers means the more of Jesus' love, more of the word is getting spread and shared with others so that we don't have to pick them out alone. Okay, now let's close our eyes and pray that the Lord put the words, right? Because when we are going out to share his message, we need those words and we need that hope that only God can give us to tell others about his word. So let's close our eyes and let's pray together. Dear Lord, we come before you today, thanking you for your words, thanking you for your commandments and for what you tell us that we are to do, Lord. As your followers, we know that we are to go out into the world and make more followers, right? And tell the rest of the world about your great love that you have shown for us, so that they as well can feel what we are feeling, knowing that you are the almighty, powerful God. Lord, we ask you that sometimes when we feel confused or we don't have the words because we think we're just kids, that you put those words in our heart and that we are able to go and minister to others around the world, Lord. We ask you that you put the words in our heart, Lord, and that you open the heart of those who we will go out and talk to, Lord. We ask you for everyone around us, Lord, during this pandemic, that you are keeping the workers and everyone else safe, Lord. We ask you for our church family, Lord, that although we can't be together, we are together in spirit, Lord. We don't have to be physically there in order to be able to praise you, Lord. You say that wherever one or two meet, you are there, Lord. And we know that you are with us at all times, Lord. We all pray all of this in your holy name. Amen. Amen. Bye, friends. We miss you so much. Qué hermoso tiempo el que hemos tenido hoy en que el Señor nos ha hablado a cada uno de nosotros. El Señor nos está haciendo un llamado. Te está llamando a ti, me está llamando a mí a hacer la obra que Él ha puesto en nuestras manos para hacer. Dice ahí en Isaías, entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. ¿Cómo vamos a responder? Ojalá que puedas decir, heme aquí, Señor, envíame, aquí estoy. Así, hermanos, estamos terminando este culto de adoración a nuestro Dios. Recuerden, en todas las semanas, cada una de las actividades que tenemos a través
de la internet a través de Zoom, así que no se la pierda y estamos todos unidos, ¿verdad?, en comunión a través de esta tecnología que gracias a Dios podemos usarla. Recuerden, martes a miércoles, este próximo viernes también tendremos damas, así que estén atentos al llamado para usted apuntar ahí el ID del Zoom y podamos todos estar conectados también unos con otros y con el Señor. Que en esta semana Dios les guarde, Dios les guíe y Dios nos dé su paz.